Hola, bienvenidos a Somos Aragón, serie en la que entrevistamos a egresados destacados de nuestra facultad. Yo soy Ángela Cortés y el día de hoy nos encontramos en un espacio de la biblioteca aquí en Jesús Reyes Heroles y al lado de mí tenemos a un acuarelista autodidacta, maestro en arquitectura, que ha integrado proyectos en el diseño de prototipos para casas de interés social, una trayectoria que enseguida conoceremos. Esto es Somos Aragón. Maestro en Arquitectura Mario Chávez Hernández. Egresado de la carrera de Arquitectura en 1992, cuenta con una maestría en Arquitectura por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM en 2008. Es acuarelista autodidacta con tendencia en la acuarela abstracta de pequeño y mediano formato. En su desempeño profesional, colaboró como gerente de proyectos para construcción civil, industrial y de vivienda SADCB. Se distinguió por la integración de proyectos para el sector público, entre los que destacan el diseño de prototipos para casas de interés social en Cuautla, así como el diseño de plazas cívicas y de la Escuela de Música para el municipio de Acolman. Ha participado en diversos concursos de diseño arquitectónico y diseño gráfico. Su intervención como jurado en varios concursos de diseño fue de gran compromiso y responsabilidad, uno de ellos el concurso interpreparatoriano de la UNAM sobre vivienda sustentable. Su trayectoria académica data de 31 años de antigüedad en la carrera de arquitectura, impartiendo asignaturas de diseño arquitectónico integral, composición, fundamentos del diseño, técnicas de presentación y diseño arquitectónico integral 1 y 2. Además, ha dirigido más de 50 tesis en nivel licenciatura y es jefe del Departamento de Planes y Programas de la Unidad de Planeación de la FES Aragón. Mario Chávez Hernández está en Somos Aragón. Arquitecto Chávez, buen día. Es un gusto tenerlo aquí. Hemos visto parte de su trayectoria y me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole ¿cómo es que empieza su vida en el ámbito profesional y laboral? Muchas gracias, muy buenos días. Es una pregunta muy valiosa, sumamente importante y creo que tendríamos que partir de cómo inicio prácticamente para elegir la escuela, para elegir propiamente primero el plantel y luego la escuela, ¿no? Luego la carrera más bien. Yo partiría de el antecedente familiar. En mi familia todo mundo fueron constructores, entonces había maestros de obra, albañiles, y desde chiquito me comenzaron a llevar a las obras, ¿no? Entonces prácticamente los días de vacaciones yo me la pasaba en el medio de la arquitectura como tal. Y creo que esa fue una forma muy sencilla de llegar a la arquitectura. Cuando nos toca elegir la carrera, creo que es muy fácil decir, estaba entre ingeniería civil y arquitectura. Y dije, creo que la arquitectura porque ya más adelante quizá lo podamos platicar, pero distingue un poquito más el diseño de espacios y de formas, a diferencia de la ingeniería que diseña sobre todo estructuras e instalaciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí justamente llego a FES Aragón, sin saber todavía qué era la FES Aragón, la magnitud de la FES Aragón. Cuando llego aquí a FES Aragón, descubro que es una escuela enorme, con instalaciones que ya pues prácticamente ya estaban casi todas. Ya casi todos los edificios estaban planteados así, y lo único que estaba construyendo era parte del edificio de gobierno un poquito, y haciendo remodelaciones en la parte de atrás de la 9, que es el edificio de arquitectura como tal. El diseño era lo mío, era lo que más me agradaba, me gustaba mucho meterme a los espacios, visitar los museos, visitar los auditorios sobre todo, me gustaba mucho el saber cómo era la acústica, cómo eran las instalaciones, cómo era todo el espacio y la forma, los colores y demás. Y definitivamente mi área de especialidad, pues fue muy fácil elegirla, sobre el diseño arquitectónico. Y a partir de ahí también los maestros van viendo ciertas cualidades en uno. También uno como docente tiene esa también facilidad, ¿no? Entre los grupos de 30, 40 alumnos, va uno detectando quiénes tienen facilidad para el diseño, quiénes tienen facilidad para la tecnología, para el proceso, etc. Y en ese sentido, pues yo siempre así como que los maestros me vieron que tenía capacidad para el diseño y mis proyectos se aprobaban muy fácil. La dinámica en una revisión de proyecto es que se da al inicio del semestre el proyecto, se da el tema y durante todo el semestre se desarrolla el proyecto.
en sus diferentes fases, en sus diferentes partes del proceso. Y a mí pues era de los primeros que me aprobaban el proyecto, entonces a medio semestre yo ya tenía proyecto aprobado. Y de ahí prácticamente hubo por ahí un maestro que me llamó a su despacho, y te puedo decir que también desde los 19 años comencé a trabajar prácticamente en el medio de la arquitectura, ¿no? En diferentes despachos, porque finalmente también había que pagarse los estudios. Y en ese caso, en ese sentido, hubo un maestro, el arquitecto Sergio Estrada Nieves, que me captó desde un principio, me dijo, oye, vente a trabajar a mi despacho, ¿no? Y ahí comenzamos a diseñar justamente, era un despacho de diseño totalmente. Entonces diseñábamos proyectos pues ya de gran tamaño, porque había que hacer clínicas para el ISSSTE, para el IMSS, había que hacer también mercados, nos tocó por ahí diseñar mercados, diseñar una casa para Miami, y bueno, pues de ahí la facilidad también, porque él también le encantaba el dibujo. Como anécdota, él trabajó para Sixto Valencia, y Sixto Valencia, no sé si ustedes tengan conocimiento, pero era de los creadores de la revista de Memín Pinguín. Era el dibujante prácticamente, ¿no? Y este maestro era dibujante de él. Y entonces tenía una facilidad para el dibujo tremendo, ¿no? Y yo también pues aproveché para comenzar ahí con mis pininos de dibujo artístico. Y por ahí también llegó otro maestro en la vida de uno que era pintor. Él llegó en tercer semestre y también como que me llamó mucho la atención, me regaló una vez una tarjetita de presentación, y en esa tarjetita él había plasmado en acuarela la presentación, entonces cada tarjeta era personal y cada tarjeta tenía una acuarelita diferente, ¿no? Y me la regaló como presente, entonces dije, esto se ve precioso, ¿no? Y a partir de ahí como que comencé a experimentar con la acuarela, tomé por ahí unos cursos, no me gustó la educación formal de la acuarela, se me hacía muy rígida, y comencé a experimentar por mi propia cuenta, ¿no? Entonces poco a poco ahí me gustó, las vacaciones me las dedicaba prácticamente a pintar acuarela, salí a campo a dibujar también, a pintar, y creo que no lo hago mal, creo que hay algunas acuarelas por ahí que están interesantes. Qué importante entonces fue el ambiente familiar en el que se desarrolló, porque gracias a que tuvo la oportunidad desde chico de estar en la construcción y en todo eso, pudo elegir la profesión que ahora imparte y sobre todo que pudo direccionarla a algo que le apasiona, que es el área artística. Y yo creo que siempre va a ser muy importante que el ambiente en el que uno está también le guste, y qué bueno que en su caso le pudo gustar lo que su familia hacía. Y continuando con la entrevista, existen cantidad de unidades habitacionales, diferentes prototipos de casa de interés social que hoy en día se optimizan para hacerlas más reducidas. Díganos, ¿qué opina de que el gobierno apruebe e incluso se integre en este tipo de proyectos de construcción de casas sumamente pequeñas, llamándolas habitables, aún sabiendo que realmente no lo son? Sí, es triste lo que mencionas y desafortunadamente cada vez el valor del terreno se eleva y se hace una valoración comercial más que catastral. Hay una diferencia entre estos dos valores. La situación es que el precio comercial lo pone la gente por la competencia y por el mercado. Y en ese sentido, los desarrolladores, muchos sin escrúpulos, la verdad hay que decirlo así, compran terrenos, tratan de comprarlo lo más baratos que se puede y en ese sentido sacarle la máxima ganancia. Y entonces no les importa comprar un terreno que a veces, para que se los den baratos, tiene situaciones de falta de infraestructura, falta de vialidades, falta de comunicaciones, ubicación cerca de industrias, que luego es un gran problema también. El mezclar los usos es algo tremendo. Yo conozco de zonas habitacionales que son residenciales y están al lado de industrias, de fábricas. Dices, ¿cómo es posible que por la situación de economía permitan eso, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra es, ya compré el terreno, lo compré barato y lo compré en esta zona, entonces ahora necesito sacarle la máxima plusvalía, ¿no? Y comenzamos a jugar con el reglamento de construcciones. El reglamento de construcciones
tiene interpretaciones también, ¿no? Al igual que luego las leyes. Y entonces muchas veces nos amparamos en él para decir, pues es que el frente mínimo que debe tener una casa habitación son 6 metros. ¿Sí? Es el mínimo que debe tener. Y ustedes han visto terrenos, han visto casas con frente de 3 metros y fracción. O sea, son unas líneas muy mínimas, ¿no? ¿Y qué hace uno? Suma el frente para hacer 2 casas. Decir, entonces son 3 metros de esta y 3 metros de esta, ya cumplo con los 6 metros que me está pidiendo el reglamento. Y entonces la paso como vivienda bifamiliar. Y entonces dices, ya cubrí el reglamento, pero ¿qué pasa con la situación de pues ahora sí, de la habitabilidad, ¿no? Es imposible vivir en una vivienda de esa naturaleza. Yo lo viví ahora sí en carne propia, porque dices, cuando comienzas a independizarte, dices, pues quiero un departamento para mí solito, ¿no? Compro un departamento, lo adquiero en crédito y lo compro sin esa situación de análisis del funcionamiento y del espacio para uno, ¿no? Por ahí algún arquitecto me decía, es que te compraste un traje que no era tu medida. Te quisiste meter en el traje, ¿no? Y era una vivienda mínima, es prácticamente sala, comedor, cocineta, todo junto, una recámara, un patio de servicio, un baño y era todo. En 30 metros cuadrados de construcción. El reglamento, el mínimo que permite ahorita son 31.25 metros cuadrados. Es el mínimo que debe haber en una vivienda. Y si uno le suma espacios, dices, pues es que es una vivienda para una persona sola, para una persona que no tiene familia. Porque los 31 metros se van en la pura recámara, ¿no? Hemos diseñado recámaras que tienen 60 metros cuadrados, la pura recámara. Y acá estamos hablando de 31 metros cuadrados para todos los espacios. Entonces, sí, desafortunadamente, hemos llegado a esa deshumanización y hemos llegado a viviendas que no son habitables totalmente, ¿no? Entonces, hay mucha gente que por eso compra la casa, adquiere el crédito, lo paga o lo trata de pagar, y al final se decepciona y va dejando y abandonando la casa y prefiere entonces liquidar, vender la casa aún sin liquidar crédito y pues la malbarata, ¿no? La malbarata y luego buscan pues otra vivienda a su medida. Entonces sí es una situación, una práctica que se ha generalizado y no nada más aquí, no nada más aquí. Hablando justamente de ese mismo tema del crédito, yo para sondear primero, para ver dónde me alcanzaba para comprar la casa, pues anduve viendo en Querétaro, en Pachuca, en Tlaxcala, en la parte de Morelos, y la verdad es que en todas es la misma situación. Estamos jugando a la vivienda mínima, en donde ya no estamos pensando en las condiciones humanas. Ya no digamos iluminación, ventilación, privacidad, que es otro tema tremendo, ¿no? Compartimos muros con los vecinos y pues luego los vecinos se duermen a la 1 de la mañana y a uno no lo dejan dormir, o viceversa, ¿no? Uno tiene el escándalo y no deja dormir al vecino, ¿no? Entonces, son esas situaciones que se están dando. Es muy triste que hoy en día sea mucho más importante sacarle provecho a los proyectos que realmente entregar buenas cosas. Y también yo veo que aquí hay un punto que usted menciona muy importante, y es que muchas veces la gente no sabe qué está comprando. Los reglamentos no están regulados, bien dice, y muchas veces por la necesidad que la gente tiene de conseguir una casa rápido o en un lugar que le acomode, pues que esté cerca de su trabajo, el transporte, compra casas que realmente no le son funcionales, muy caras y que al año ya se están desgastando, ya se están haciendo muy feas. Entonces, pues sí sería muy importante que el gobierno tomara en cuenta, ¿no?, que este tipo de situaciones no pueden seguir, porque hoy más que nunca pues se necesita vivir en un lugar bien, un lugar habitable. Y ahora cambiando un poco el tema, sabemos que hoy su actividad es académica. ¿Podría decirnos qué es lo que más le apasiona de su profesión? Yo creo que la actividad académica es como una segunda vocación, una segunda profesión. Y de hecho, pues ahora sí que aclarando para el tema, cumplí 31 años ya de dar clases. Entonces, ya estamos pensando prácticamente ya en qué sigue, ¿no? Sí, cuando yo me integro aquí a dar clases, fue precisamente a invitación de un maestro. Cuando yo estaba en
octavo semestre, que era antes la carrera de arquitectura era de 8 semestres. Ya estaba en octavo y un maestro me invitó a dar clases, ¿no? A acompañarlo en alguna de sus clases. Con todo el temor del mundo acepté y yo dije, bueno, pues mientras, ¿no? Mientras encontramos más trabajo, ¿no? Y ese mientras se convirtió ya en 31 años, ¿no? Entonces comencé a apoyarlo en una materia que era de 2 horas, eran 2 horas teóricas, y esa materia prácticamente pues era una de los pilares de la arquitectura, porque es fundamentos del diseño arquitectónico. Es una responsabilidad muy grande en el tema de la enseñanza ser buen profesor, porque muchas veces de eso depende que las personas sigan estudiando. Nos ha pasado muchas veces que vamos a una clase muy entusiasmados, creyendo que vamos a aprender mucho, y el profesor muchas veces no sabe cómo impartir su clase, y entonces eso hace que la gente se desilusione, que incluso deje la carrera. Entonces yo creo que la actividad de la enseñanza es demasiado importante y sobre todo es de responsabilidad, porque además de enseñar, tienes que apasionarte por lo que estás haciendo, porque creo que solo así se hacen los grandes profesionistas, a través del profesor, de qué les imparte, de cómo lo hace. Muchas veces también los tomamos como un punto de referencia para después dirigirnos a cosas que nos gustan. Detrás de nosotros, hoy nos encontramos con el Muro de la Identidad, un muro en el que usted tiene mucho que ver, pues sabemos que lo construyó. ¿Podría decirnos cuáles fueron las razones de existencia de este muro? Sí, la verdad es que fue una oportunidad tremenda que se me dio, y fue a raíz justamente de que el maestro Fernando, el director, envió las acuarelas. Comenzó a ver las acuarelas que traje a la oficina, porque pues también hay que decorar la oficina, ¿no? Hay que darle su ambiente y su toque personal. Y comencé a traer unas acuarelas para colgarlas, y cuando las vio el maestro inmediatamente fue a verlas, ¿no? Y dijo, a ver, ¿cómo pintas acuarelas? Sí, pinto acuarelas. No, pues están preciosas y demás. Y dijo, tienes que hacer una acuarela para la escuela. Le digo, pues ahora sí que es una responsabilidad tremenda, pero ¿en dónde, no? Pasó mucho tiempo y después de ahí me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un mural? Los murales, hay que explicar que a la usanza original, el mural tiene que ser pintado al fresco. Se hace directamente sobre un acabado de estuco, sobre un acabado de cal, y es fresco, entonces la pintura queda impregnada totalmente en lo que es el muro, ¿no? Como tal. Y esa es la técnica de un mural. Yo le digo, pues no tengo la capacidad para hacer murales, nunca me he formado en hacer murales como tal, ¿no? Le digo, pero a lo mejor sí me aventaría a hacer un proyecto de un mural tridimensional en madera, ¿no? Viendo el avance tecnológico que tenemos actualmente. Es decir, ya el CNC, el router, el corte láser, todo lo que es el sistema de tecnología alrededor de la presentación y del trabajo de la madera ya nos facilita mucho las cosas. Entonces, conociendo eso, le propuse que hiciéramos un mural tridimensional. Y dijo, sí, adelante, me parece muy buena idea. La verdad es que fue una oportunidad tremenda porque ese mismo día que le dije, hacemos un mural, dijo, ya sé dónde, y me trajo aquí a la biblioteca, y vimos los muros, vimos el del fondo, y vimos lo analizamos, el remate visual que teníamos desde allá, y dijimos, este es el bueno. Entonces, que de entrada el alumno vea como remate visual el mural como tal. Entonces, a partir de ahí dijimos, pues sí, lo desarrollamos, ¿no? Lo desarrollamos. Hubo una situación interesante como anécdota también de decir, bueno, aquí tenemos es una multidisciplinaria como tal. Y tenemos 14 carreras, más 3 de sistema abierto. O sea, tenemos todo lo que queramos a nuestra disponibilidad. Tenemos ingenierías, tenemos industrial, tenemos diseño industrial, tenemos arquitectura, ingeniería civil, ingeniería en computación, comunicación, periodismo, pedagogía, relaciones. O sea, es infinidad de oportunidades. Y dices, ¿por qué no lo hacemos con los medios que tenemos aquí? Los laboratorios de diseño industrial tienen router, tienen equipo para hacer presentaciones en corte láser y tridimensional. El gran problema es que se adquirieron
pero no se les ha dado el mantenimiento, entonces no funcionan. Entonces, cuando quisimos hacer el primer modelo, la primera propuesta, nos encontramos con ese tope de decir, pues sí está la maquinaria, está la tecnología, pero no funciona. Entonces, tristemente, buscamos en otras opciones, buscamos en arquitectura, tampoco funcionan. Entonces dijimos, pues, entonces, ¿hasta dónde nos podemos desarrollar aquí? Pues básicamente fue nada más el modelo en corte láser, hasta ahí llegó. Cuando se presentó el modelo en corte láser en 60x90, pues quedaron impactados, se veía muy bien, pero yo sabía que podíamos generar más porque pues, vemos un corte tridimensional. Entonces tuvimos que buscar por fuera un taller que nos apoyara y afortunadamente fue un taller de un egresado de arquitectura que fue mi alumno. Y entonces se enteró de que andábamos desarrollando un mural y bueno, un modelo y demás. Y él mismo me ofreció el apoyo, dijo lo que necesita arquitecto, entonces vamos a hacerlo. Y la verdad es que tiene un taller de primera y ahí hacemos lo que queramos, porque hace trabajo de metal, trabajo de plásticos, de madera, de telas, hace impresiones, hace de todo. Y tiene un taller espectacular. Entonces, con un solo taller dio para que hiciéramos todo lo que quisiéramos. Y qué gran travesía entonces fue hacer este muro, ¿no? Porque a pesar de todas las cosas negativas que hubieron, los impedimentos, ustedes siguieron adelante para lograrlo y yo creo que eso es una actividad que refuerza entonces en los alumnos la resiliencia, que si tienen ganas de hacer algo y sobre todo las ganas, ¿sí? Pues pueden lograr muchas cosas como lo es este muro, ¿no? Para ustedes. Arquitecto, ¿podría decirnos cuáles son los retos a los que ahora se enfrentarán las personas que deseen estudiar arquitectura? La gran oportunidad que tiene es justamente el avance tecnológico. Ahorita el alumno es muy fácil que desplace a la bancada de arquitectos de los 90, de los 2000 hasta 2010 incluso, porque apenas estaban formándose en la tecnología. El alumno de ahora ya nació con la tecnología, la vive a diario y es muy fácil que ahorita haya programas que hagan una presentación rapidísima, digital. Cuando antes a nosotros nos costaba, de hecho, vamos a otra anécdota, a nosotros nos pagaban por hora el trabajo en el despacho. Y en el despacho te pago a 10 pesos o a 20 pesos la hora de dibujante, ¿no? Y porque era dedicarle 8 horas a sacar un plano. En 8 horas se sacaba un plano. Quien era buen dibujante decías, tienes que hacerlo en 8 horas. Te pasabas de 8 ya no eras tan bueno, ¿no? Si llegabas a 12 dices, bueno, pues te voy a soportar un rato, pero no eres de los más rápidos. Actualmente una presentación la hacen en 4 horas. Y una presentación la puede generar uno aquí y la manda uno a París, y la manda uno a Japón, y allá la tienen, y allá se está presentando, cuando se generó aquí, instantáneamente. Eso es lo que tiene ahorita de gran oportunidad el alumnado de arquitectura. Estar preparado en todo el avance tecnológico y aprovecharlo como eso, como una herramienta que facilita y que apoya para un menor esfuerzo y un menor tiempo. La capacidad creativa, esa no la va a perder, al contrario, sí tiene que hacerse más eficiente. La capacidad de esfuerzo y de tiempo es la que tiene que menguar un poquito, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la forma en que puede competir muy fácil el alumnado con estas generaciones anteriores y posicionarse. Y afortunadamente tenemos alumnos posicionados en los mejores despachos de México. Y a nivel internacional, pues ya hace poquito me tocó que regresó un alumno a darme una plática para mis alumnos, un alumno de antaño, y está trabajando para Sordo Magdaleno. Y le tocó ir a hacer presentaciones a Japón, ya se fue a presentar a Alemania, se fue a presentar a Europa, y dices, fabuloso. Y llegó diciendo a los alumnos justamente, llegó hablándoles en inglés, que eso es una parte importantísima, ¿no? Comenzó su presentación hablándoles en inglés, y su segunda parte de la participación dijo, ¿quién me entendió? Y ya por ahí se levantaron 3 manitas nada más, ¿no? 2, 3 manitas. Dices, es que yo cuando llegué a Sordo Magdaleno, el primer requisito fue programas de software para diseño, para presentación y el inglés. Es básico.
Entonces dices, eso es lo que tenemos que incluir también en planes de estudio para que el alumno salga bien preparado y que pueda competir con quien sea, ¿no? Y a nivel internacional, porque el TEMEC tiene un apartado de servicios donde el profesional de arquitectura de México puede producir en Canadá y puede producir en Estados Unidos tranquilamente, ¿no? Y viceversa. Antes no era así, antes era prestar la firma, ¿no? Si alguien quería venir de Canadá para hacer la Torre Mayor, tenía que buscar una firma de arquitectos mexicanos para que le prestara la firma, ¿no? Y pudiera producir aquí. Ahorita ya no, ahorita ya con el tratado ya se puede hacer directamente. Se saca su cédula de servicio en el país México y se puede construir ya, sin problema. Continuando con esto que ha tocado, ¿qué valores cree que son los que ahora necesitan adoptar las personas que estudian o desean estudiar esta profesión para convertirse en unos profesionales competitivos? En este sentido, también es una pregunta pues, importante, ¿no? Hablar de valores. Yo hablaría también de capacidades. Los planes de estudio están dados para que haya el desarrollo de conocimientos, haya el desarrollo de habilidades, de aptitudes, pero también de actitudes, ¿no? Y los valores que debemos de consolidar ahora es justamente la ética sobre todo. Una situación de ética que parte desde el cómo me preparo, debo de dar mi mayor esfuerzo para prepararme, el saber que vamos a interceder en la vida de los demás, decíamos, y como arquitectos éticos tenemos que buscar siempre formarnos de la mejor manera. Entonces, yo les digo a mis alumnos, no escatimen en esfuerzos, den siempre lo máximo de ustedes. Si se trata de presentar un proyecto, denle otras 2 horas más, ¿sí? Y traten de ser siempre en el sentido de llevar al máximo su esfuerzo para que haya un buen resultado, ¿no? Y no se conformen con lo que el cliente dice, es que ya me gusta. No, den más todavía, ¿no? Si ya el cliente ya les dijo, sí me agrada el proyecto, ustedes den más, hay más propuestas todavía, hay más enriquecimiento del proyecto y eso siempre hay que hacerlo. Entonces creo que un valor importantísimo es la ética del esfuerzo, de dar siempre lo mejor de uno mismo, en ese sentido. Y la otra es las capacidades, ¿no? Creo que algo que debe distinguir al arquitecto es su capacidad de análisis y su capacidad de síntesis y de razonamiento. Esas 3 capacidades las tenemos que explotar al máximo todavía. Sabemos que todos tenemos esas capacidades, pero están como dormidas un poquito, entonces hay que desarrollarlas constantemente. Y para eso hay que también buscar ejercicios a propósito para que se desarrollen esas capacidades como tal. Por último, y para finalizar esta entrevista, ¿qué palabras, qué consejo le podría dar a estas personas que hoy lo están viendo y que desean ser exitosos en el ámbito laboral? Estoy convencidísimo de que uno es exitoso cuando haces lo que te gusta hacer. Y en ese sentido, lo primero que tiene que preguntarse cuando llega a una arquitectura es, yo elegí arquitectura porque quiero ser arquitecto. Prepárate. La preparación siempre es constante, es permanente y lo que decíamos, hay que hacer el mejor esfuerzo, siempre hay que dar de todo, hay que dar todo. Y la situación es que no escatimemos incluso en gastos, ¿no? Porque luego cuando compramos materiales estamos escatimando en que este es el más barato. No. Y lo veo con la acuarela, por ejemplo. La acuarela tiene que ser practicada con el mejor material, con el material que te dé la calidad, que te dé las características de la acuarela. Hay papel que pueden ustedes pintar en periódico, pueden pintar en opalina, pueden pintar en lo que ustedes gusten, pero la calidad, la verdadera calidad surge cuando pintan en algodón, en una base de algodón. Es caro, pero pues finalmente al rato le van a sacar ustedes provecho, ¿no? Entonces en ese sentido no escatimen ni en dinero, ni en tiempo, ni en esfuerzo. Siempre hay que dar lo máximo porque ustedes decidieron ser arquitectos y en ese sentido tienen que ser arquitectos, así de sencillo. Con estas palabras nos quedamos, arquitecto Chávez. Ha sido realmente gratificante poder platicar con usted. A nombre del equipo de producción de Somos Aragón, le agradecemos el espacio que hoy nos ha dado. Muchísimas gracias. Esto fue Somos Aragón. Hasta la próxima.